Ciencias Naturales, cuarto básico, profesora Belén Enríquez Peña. Objetivo: identificar los elementos vivos, bióticos, y no vivos, abióticos, de la naturaleza. Niños, en esta ocasión les voy a explicar y vamos a recordar qué es un ecosistema. Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y el medio físico en el que habitan, estableciéndose distintas relaciones entre sus componentes y el medio en el que viven. En un ecosistema existen componentes que determinan las características de un ambiente, por ejemplo, la temperatura, el tipo de suelo, la humedad y los organismos, entre otros. En las diapositivas que siguen vas a entender más lo que te digo. Niños, en esta diapositiva les voy a explicar cuál es la diferencia entre los factores bióticos y los abióticos. Y en sencillas palabras lo que quiere decir esto. Dentro de un ecosistema, siempre nos vamos a encontrar con dos tipos de componentes o factores. Los bióticos, que son los vivos, y los abióticos, que son los no vivos. Vamos a partir por los bióticos. Son todos los seres vivos que habitan en este ecosistema. Por ejemplo, los animales, las plantas, los hongos, las bacterias, todos esos son factores bióticos. Y por otro lado, los factores abióticos, o sea, los no vivos, son los que determinan las condiciones de un medio ambiente o de un ecosistema. Por ejemplo, el agua, la temperatura, la luz, el suelo, la humedad, el aire y las rocas. Ahora les voy a contar algo. ¿Qué pasa si un factor biótico o abiótico cambia? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora vamos a saber. Si alguno de los factores bióticos o abióticos cambia, se pueden producir graves alteraciones en el ecosistema. Por ejemplo, si en el ecosistema que muestra la imagen que está acá disminuyera las precipitaciones, probablemente también disminuiría la vegetación. Consecuentemente, los animales que se alimentan de esta vegetación también lo harían y afectaría a los carnívoros, por lo tanto, a todo el ecosistema. Por eso es muy importante mantener los ecosistemas como corresponde y no alterarlos, menos nosotros con la acción humana. Si todavía es un poco complejo entender lo que hemos visto hasta ahora, lo voy a explicar un poco mejor. Vamos a centrarnos primero en el factor biótico o, que habíamos dicho anteriormente, de los seres vivos. Los componentes bióticos, como te había dicho antes, son todos los seres vivos de un ecosistema. Son los animales, las plantas, los microorganismos, ejemplo, las bacterias. También se incluyen los residuos de los seres vivos y organismos muertos y las diversas formas en que afectan al crecimiento y desarrollo de las plantas. La forma más simple de entender si algo es biótico o no es preguntarse, ¿es un elemento viviente? Directamente, si la respuesta es sí, entonces sabemos que es un ser biótico. ¿Ya? Puedes observar las imágenes que hay abajo y darte cuenta de aquello. Acá hay algunos ejemplos de factores bióticos. Tenemos las plantas, las bacterias, los animales, los mamíferos, las aves, los microorganismos, los gusanos, los hongos, los insectos, etc. Todo lo que tiene vida o transmite vida es un ser o factor biótico. Ahora vamos a ver qué es el factor abiótico. Dentro de un medio ambiente, como les había dicho, un ecosistema, hay factores bióticos y abióticos. Habíamos dicho que los bióticos eran todos los seres vivos, por lo tanto, los abióticos es todo lo opuesto, es todo lo inerte que hay en un medio ambiente. Eso quiere decir que no tiene vida. De hecho, el término abiótico proviene de las raíces de a, que significa sin, y bio,
que significa vida. Por lo tanto, abiótico sería sin vida. ¿Cómo podemos saber si algo es biótico? Bueno, por un lado tenemos lo que es ecosistemas terrestres, donde los elementos abióticos que pertenecen a los ecosistemas terrestres tenemos el clima, que es abiótico, el suelo, la disponibilidad de agua, si es que hay agua o no, el relieve, que ahí incluye los cerros, las montañas, la cordillera, etc. La altitud, que tiene que ver con lo alto que puede ser un elemento abiótico. Y por otro lado tenemos un ecosistema acuático. Y en el ecosistema acuático podemos encontrar factores abióticos tales como el sol, el aire, no solo el de la atmósfera, también el que está disuelto en el agua, el espacio geográfico, el relieve, el agua, el grado de salinidad, la temperatura, el clima, la presión. No vamos a ver todo esto, pero es para que tú tengas claro más o menos todos los factores abióticos que pueden haber en un ecosistema. Complementando lo que habíamos dicho anteriormente, les voy a aclarar una cosa así antes de continuar. Cada ecosistema tiene unas características determinadas que crean la posibilidad de que los seres bióticos o seres vivos puedan vivir en este lugar. Y esto tiene que ver justamente con los factores abióticos de este ecosistema. Vamos ahora a ver detalladamente cuáles son ellos. Por ejemplo, dentro del relieve nos vamos a encontrar con espacios que tienen semejanza a la llanura y con otros espacios que van a ser muy montañosos. En relación al clima, nos vamos a encontrar con ecosistemas totalmente secos y con otros lluviosos. Dentro del suelo, las características del suelo, vamos a encontrarnos con ecosistemas totalmente arenosos y con otros que van a ser rocosos, o incluso en algunos tales como en la Antártica nos vamos a encontrar suelos congelados, con nieve, con aguas frías. En relación al agua, podemos encontrarnos con agua dulce o agua salada. En relación a la temperatura, con lugares muy calurosos u otros muy fríos. Y en relación a la luminosidad, lugares soleados o lugares totalmente sombríos como las selvas. Cada ecosistema tiene estas características que determinan todos los organismos bióticos que viven en este lugar. Determinan las condiciones en las que ellos van a vivir. Por lo tanto, los factores bióticos y abióticos son muy importantes. Espero que te haya gustado y hayas entendido la relación entre los factores bióticos y los abióticos dentro de un ecosistema y también cuáles son ellos. Ahora, para complementar todo lo que anteriormente les dije, vamos a realizar una actividad. Primero que todo, en número 1, vas a observar la siguiente imagen y vas a escribir al menos 5 factores bióticos y 5 factores abióticos que reconozcas. Los debes escribir en tu cuaderno. Si es que tienes alguna duda, puedes volver a revisar las diapositivas anteriores para que te quede más claro cuáles son los bióticos y cuáles son los abióticos. Como actividad número 2, simplemente tienes que observar muy detenidamente esta imagen y reconocer a qué factor corresponde, si es al factor abiótico o si es al factor biótico. Debes explicar por qué tu respuesta y esta la debes escribir en tu cuaderno. Y finalmente, para terminar y también para saber si es que realmente entendiste o no lo que te acabo de explicar, vas a realizar un dibujo de algún hábitat libre, el que tú quieras, donde tienes que dibujar factores bióticos y abióticos. No importa qué ecosistema elijas, es libre, puedes elegir el que quieras. Sin embargo, tiene que tener coherencia los factores bióticos y abióticos que realizas en él. Tiene que ser cercano a la realidad, pero puede ser el que tú quieras. Te doy algunas ideas. Por ejemplo, puedes hacer
un ecosistema marino, puedes hacer un ecosistema tipo selva, otro quizás más montañoso, otro más parecido a un valle, etcétera. Hay demasiados, de hecho en nuestro país hay muchísimos. Esto lo tienes que dibujar en tu cuaderno de ciencias y luego tienes que pintarlo. Recuerda que siempre tienes que pintar tus dibujos. Y eso, niños, espero que les haya gustado las actividades del día de hoy y también hayan comprendido la actividad. A continuación vamos con la autoevaluación. Para evaluar el día de hoy, la actividad que les envío, deben realizar la autoevaluación. En la tabla que les presento acá hay indicadores donde debes leerlos atentamente y luego en cada columna debes señalar con los símbolos que hay abajo. Excelente optimista, confundido dudoso o difícil no entiendo. Hasta luego, niños, espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos volvemos a ver en otra ocasión y cualquier duda a mi correo electrónico que está en la primera diapositiva. Que estén muy bien.